estudios de Radio Patria. Esta fecha tan importante que, bueno, se está conmemorando a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y estamos en comunicación con Juan Cruz Cabral, secretario político de la Organización Nacional Peronismo Militante. Buenas tardes, Juan Cruz. ¿Estamos en comunicación? Sí, hola. Hola, buenas tardes, Juan Cruz, ¿cómo Hola. estás? Hola. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, acá desde Yo los escucho Comodoro. bien. Me alegro mucho, desde Comodoro Rivadavia nos alegra muchísimo poder saludarte en esta fecha tan importante para todo el campo nacional y popular. Feliz día, creo que no me equivoco si les digo feliz día a ustedes también. Feliz día de la lealtad. Y feliz día para ustedes, allá sabemos que están organizando ya a punto de empezar el acto. Sí, estamos acá en Loma de Zamora, donde nos estamos juntando con algunos compañeros a celebrar un aniversario más del 17 de octubre. Así que entre compañeros y compañeras. Bien, y en esta fecha vale la pena, como que no, hacer una reflexión, ¿no es cierto, Juan Cruz? Y por eso, ¿quién mejor que un secretario político de una organización como Peronismo Militante para hacer esta reflexión? Creo que es una fecha que muy relevante también verla desde hoy, ¿no? El 17 de octubre del año 45, una multitud que se sentía representada por un secretario de Trabajo y Previsión que había aplicado políticas reparatorias e inclusive de conquistas sociales para los trabajadores. Esa multitud, digo, salió a la calle a reclamar la libertad de aquel coronel que fue Juan Perón, que estaba preso justamente, detenido, porque se consideraba peligrosa su acción política como secretario de Trabajo y Previsión. Mientras las patronales festejaban que no iban a tener que pagar el aguinaldo, ni las vacaciones, etcétera. Pero creo que es algo interesante para ver desde hoy, porque creo que la historia siempre hay que resignificarla a la luz de la actualidad, es pensar cómo aquella multitud era, como dijo Scalabrini Ortiz en su famoso escrito sobre el 17 de octubre, heteróclita, es decir, heterogénea. Nosotros acostumbramos a veces pensar en la multitud de cabecitas negras, y sin embargo en realidad ahí había de todo, y quizás lo que más lo representaba era aquel término que se usó despectivamente entonces, que fue los descamisados, que eran esos trabajadores que entraban a una ciudad de Buenos Aires que desconocía su existencia, desconocía la existencia de esos trabajadores que venían del conurbano, básicamente, que iban desde el conurbano, y que entraban sin las normas de etiqueta que se vivían en aquella ciudad de entonces tan formal, tan europea en un sentido, y para escándalo sobre todo de la oligarquía, sectores acomodados de la época, ¿no? Que entonces efectivamente se llamaban descamisados y que terminó siendo ese término una bandera propiamente, porque en algún festejo del 17 de octubre Perón inclusive hizo flamear una camisa recordando o homenajeando a los descamisados, y se acostumbraron el 17 de octubre quitarse el saco y arremangarse la camisa lo hacía Perón, lo hacían otros dirigentes, que era una forma de reivindicar esa condición descamisada, que básicamente era una irreverencia hacia lo que podríamos llamar la gente decente de entonces, las clases acomodadas que veían con espanto esa informalidad. Y esa heterogeneidad unida simplemente por la irreverencia, ir a buscar al coronel Perón y reclamar su libertad, esa heterogeneidad era la que construyó con el tiempo ese movimiento, o a partir de ese día, no con el tiempo, a partir de ese mismo día, ese movimiento formado por distintas vertientes de la historia política nacional y por distintos sectores sociales, ¿no? Porque tanto trabajadores como sectores medios, como sectores empresarios, intelectuales, se sumaron a aquel movimiento,
y lo constituyeron definitivamente, y desde entonces, hace 74 años, si los números no me fallan, ese movimiento sigue vivo y hoy está a las puertas inclusive de volver a producir los destinos del Estado Nacional. Sí, Me parece que por ahí anda algo que podríamos pensar, cómo el peronismo se constituyó entonces como una cosa heterogénea, inclusiva de distintos sectores, con una vocación de unidad nacional, aún en contra de los sectores de privilegio, ¿no? de las clases privilegiadas, y en aquel entonces lo que era la Unión Democrática, la partidocracia, que hoy quizás llamaríamos la vieja política o algo por el estilo, pero que bueno, que entonces se denominó como partidocracia, ¿no? Que los unía sobre todo el espanto a aquel fenómeno social, que también pienso que de alguna manera definió al peronismo. Creo que el antiperonismo también fue una forma en la que el peronismo encontró su identidad, en contraposición a lo que del peronismo pensaba y decía las clases acomodadas de la Argentina, que hasta entonces habían gobernado sin tener en cuenta las grandes mayorías. bien, ese 17 de octubre se encuentra con un pueblo luchando por la liberación del general en ese momento. ¿Cómo nos encuentra este 17 de octubre del 2019? Un año terrible, porque fue un año de elecciones, un año de mucha resistencia para la militancia, de mucha resistencia para el ciudadano común, poder resistir todos los días y seguir adelante con una Argentina realmente golpeada, que muchos comparan con aquel 2001, pero que bueno, es como que también estamos acostumbrados a poder salir adelante, esta cuestión que tenemos como argentinos y quienes amamos la patria. ¿Cómo nos encuentra hoy este 17 de octubre? Y nos encuentra, como decís vos, en una Argentina devastada en muchos sentidos, con un gobierno que desde que asumió lo que generó fue una brutal transferencia de recursos desde las mayorías hacia una minoría privilegiada, que ese fue su programa de gobierno, que además se dedicó a desarticular las capacidades nacionales, esto entendido como las grandes construcciones que había hecho el Estado en los 12 años de reparación y de proyecto nacional que condujeron Néstor y Cristina, y que se dedicó a destruir cosas, el ARSAT, el INTA, el INTI, lo que te imagines, lo que nos podamos imaginar que son herramientas del Estado, intentó destruirlos. La diferencia es que como eso fue hace muy poco tiempo, el periodo digamos, de reparación también, que significó la etapa kirchnerista del peronismo, por decirlo de alguna manera, los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina, como eso fue hace muy poquito tiempo, hay algunas ventajas comparativas respecto del 2001, en mi opinión, ¿no? Sí. Si bien la crisis socioeconómica es similar, pero por ejemplo existe un colchón mínimo, si querés, porque está muy devaluado actualmente, que fue la UH, que es la asignación universal. Imaginemos esta situación si fuese como en el 2001, que no existía la asignación universal. Bueno, socialmente sería más catastrófico. Sí, sí. Pero además de eso, nos encuentra con esa experiencia hace muy poquito tiempo y por lo tanto se pueden contrastar los dos modelos, en términos socioeconómicos al menos. Y además se encuentra con niveles de organización política muy superiores a los de 2001. En el 2001 veníamos de las sucesivas frustraciones de la actual democracia, digamos, del periodo democrático inicial en el 83, frustraciones, digo, el final hiperinflacionario de Alfonsín, la traición de Menem a los postulados básicos del peronismo, el desastre de la alianza y una despolitización masiva muy fuerte que revirtió el kirchnerismo. Entonces, en esta etapa se encuentran con un pueblo mucho más organizado, con las organizaciones políticas y sociales mucho más desplegadas en el territorio, entonces las posibilidades de reconstrucción del Frente Nacional, sumado a la clarividencia de Cristina, que si bien estuvo en el centro de la escena desde el 2015 hasta acá, encontró el modo de
digamos, saltar por encima del laberinto que le proponía el gobierno, que era una polarización contra ella, que probablemente en caso de ser ella candidata iba a dificultar la gobernabilidad. Entonces ella encontró la forma con la candidatura de Alberto de intentar generar mayores acuerdos con otros sectores, con algunos componentes del movimiento nacional que se habían desprendido en el periodo anterior, y eso rindió frutos y nos puso las puertas de un triunfo que creo que es inminente y que ya no tiene vuelta atrás, que va a ser dentro de menos de 10 días, o dentro de exactamente 10 días, pero con todas esas bases, digamos, ¿no? Con la clarividencia de la conducción de Cristina, con ese entramado político y social que dejó el periodo kirchnerista, y bueno, con todo eso podremos aspirar a reconstruir la Argentina, que nos dejan claramente devastada, endeudada, con problemas muy serios que seguramente harán que el año que viene no sea un buen año, pero que en el que podremos ver algunos logros, espero que más temprano que tarde, porque hay con qué hacerlo, digamos. Más allá de que hay problemas muy serios, porque el problema de endeudamiento es muy serio, el problema de los vencimientos de deuda es muy serio, y por otro lado, la mortandad de comercios, industrias, en estos años fue muy alta, y no es algo que se reponga, que se reconstruya de un día para el otro. Pero sí, seguramente se podrá generar ese acuerdo social que Cristina planteó en su momento cuando presentó su libro por primera vez, y con eso, digamos así, parar la pelota, detener la caída, sobre todo los sectores más desposeídos, intentar rápidamente combatir el hambre, que es algo que en las grandes ciudades de Argentina se ve mucho, que es muy triste la situación, pero que seguramente va a haber herramientas para poder paliarlo con cierta celeridad, ¿no? Me parece que nos encuentra así este 17 de octubre, nos encuentra a las puertas de un nuevo periodo de reconstrucción nacional, otra vez el movimiento nacional y popular, otra vez el peronismo, reconstruyendo lo que destruye el neoliberalismo a conciencia, porque el neoliberalismo llegó con un programa y ese programa que realizó. El programa era bajar el poder adquisitivo del pueblo argentino para favorecer a sectores concentrados de la economía. Bueno, se realizó. Para eso se buscó finalmente la alianza con el Fondo Monetario que pone los condicionamientos que garantizan una política de corte extractivo para el respeto de la riqueza nacional y de la distribución de esa riqueza, pero eso es lo que sin duda vamos a frenar a partir del 10 de diciembre. Va a terminar los condicionamientos del Fondo Monetario, toda vez que queda demostrado que su programa solo puede generar hambre, miseria, entrega, exclusión y pérdida de la soberanía. Juan, buenas tardes. Juan Maldonado te saluda. ¿Cómo te va? Bien, recién hablábamos con Natalia esto de un peronismo muy protagonista este último año, donde no nos imaginábamos muchas cosas si uno planteaba este escenario hace un año atrás, ¿no? Una Cristina que el oficialismo esperaba como candidata para una polarización y para poder atacarlas de diferentes lados, y Cristina hace casi una jugada maestra llevando a Alberto como candidato. Y hablando un poco del peronismo, ¿no? ¿Cómo ves a este peronismo a partir del 10 de diciembre? Porque vimos como muchas vertientes del peronismo durante los gobiernos de Néstor, de Cristina, muy dividido. ¿Cómo lo ves a partir del 10 de diciembre, este peronismo unido desde donde lo mires, ¿no? Mirá, el peronismo es así, está lleno de vertientes, es un gran movimiento que bajo algunos postulados básicos incluye diversidad. Postulados básicos son las tres banderas históricas del justicialismo: justicia social, independencia económica, soberanía política. Mientras acordemos ese programa nacional, el peronismo está unido. Cuando alguno duda en ese sentido, se producen rupturas, a veces son rupturas que tienen que ver con mezquindades políticas,
políticas. Eso es lo que tenemos que luchar en la etapa que viene, que eso no suceda. El campo enemigo, porque es un campo verdaderamente enemigo, no solo un adversario, va a intentar por todos los medios hacer lo mismo que hizo desde el 2003 en adelante, separar conceptualmente y políticamente peronismo de kirchnerismo. Eso es lo que no hay que permitir bajo ningún concepto. En primer lugar, porque el electorado, nosotros hemos construido una nueva mayoría, pero esa nueva mayoría tiene un sustento electoral que está muy vinculado al reconocimiento de los 12 años y a la figura de Cristina como garante o garantía de que lo que viene va a ser una etapa en la que se atienda el interés nacional y el interés comunitario, social. Entonces, sin duda que los adversarios, los enemigos del movimiento nacional van a intentar forzar divisiones al interior de nuestro propio campo. Bueno, eso es lo que tenemos que resistir con inteligencia en un periodo que va a ser de trabajo muy arduo, en el que tendremos que tener paciencia para algunas cosas y audacia para otras. Yo confío en el peronismo, cómo el peronismo sabe trabajar siempre en esa diversidad, sin sectarismo, porque si algo tiene el peronismo es que junta cosas que no son divergentes, pero sí tienen matices digamos, sobre todo políticos, que en determinadas circunstancias pueden generar ruido, y ruidos internos, los hemos tenido muchas veces. Sin embargo, yo creo que en esta etapa, como lo que está enfrente es algo muy básico para el peronismo, que es una fuerza que directamente se ha puesto a trabajar en contra del interés nacional y en contra del interés popular, realmente la necesidad de lo que hay que acordar es tan básico que el peronismo no va a tener problemas de mantenerse unido. Y es más, creo que hay mucho aprendizaje atrás, mucho aprendizaje de los últimos años, de cómo en la medida que tuvimos algunas fragmentaciones, eso nos debilitó y posibilitó el ascenso. También juegan ellos, ¿no? O sea, uno puede decir, hacer un poco de autocrítica, pero también los contrarios juegan, ¿no? Esto es digamos, en toda contienda juega uno y juega el otro. No es que todo sea responsabilidad de uno, pero bueno, puestos a analizar la propia parte, nosotros podemos decir, bueno, nuestra propia fragmentación produjo, le dejó el campo orégano a los contrarios para acceder al poder o al gobierno. El poder fueron siempre, y ahora tienen la suma del poder público y privado, digamos así, y hacer este desastre que están haciendo, que van a terminar de hacer recién el 10 de diciembre, porque hasta el último día van a hacer todo el daño que puedan. Como lo vimos al día siguiente de las PASO, este es un gobierno que no te pida, no duda en hacerle daño al país que al pueblo. Entonces, como eso es así, como el enemigo está tan claro, como la vocación destructiva del gobierno está tan clara, nosotros tenemos muchos factores de unidad sumado a ese aprendizaje que te digo. Entonces, me parece que yo lo veo bien al peronismo en ese sentido, y aparte se puede percibir en lo que uno conoce de reuniones que existen ya hace un par de años, en que fueron construyendo esta unidad, porque esta unidad no se realizó para ganar una elección, se fue construyendo de a poco para parar una fuerza política frente al gobierno de Macri, o del neoliberalismo, si querés. Sí, va a haber que estar... Así que a mí me parece que estamos bien para eso. Sí, yo creo que, bueno, hay que estar muy muy atento a esta forma, porque el neoliberalismo, si hay algo que tiene, es que muta en muchas formas y tiene muchas formas de llegar, ¿no? Claro. En la región también lo hemos visto. Completamente. Sí, sí, exactamente. Además está organizado y está digitado, porque, digamos, vivimos una etapa en la que hay una construcción que está organizada y monitoreada por el Centro del Poder Mundial. Acá nosotros no tenemos que engañarnos. En América Latina las cosas que pasan suceden con la apoyatura de los Estados Unidos, de los sectores financieros concentrados. Todo eso juega, todo eso nos va
a acosar en la etapa que viene, como sucede aquí, Brasil, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Centroamérica. Eso sucede. Nosotros tenemos que entonces resguardar el interés nacional. Frente a eso tenemos un interés divergente con los que se organizan atrás de lo que uno podría llamarlo internacional neoliberal. Entonces, como ellos van a jugar fuerte, nosotros tenemos que estar fuertes. No, lo que quedó demostrado ahora en las PASO, me parece, es que todavía hay reservas de sentido común, reservas morales en nuestro pueblo para resistir este tipo de políticas. Porque a pesar de los ataques realizados en los últimos, no te digo 4 años, sino los últimos 10 años, el pueblo, el 11 de agosto pasado, demostró que comprende la naturaleza del gobierno que estamos viviendo y que está dispuesto a modificarlo eso, a cambiar de gobierno, a poner de vuelta en la condición de Estado del proyecto nacional y popular. Y eso no quiere decir que nosotros hayamos ganado ninguna batalla. Hola. Hola. Ahora, Sí, ahí estamos. Te habíamos perdido. Ahí por te un momento. recuperamos. ¿Nos escuchás, Juan Cruz? Sí, Ahí. no, decía esto, ¿no? Sí. Sí, te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, 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 muy bien. perfecto. No, decía esto, nosotros no ganamos ninguna batalla cultural todavía, ¿viste? Nosotros, las condiciones materiales, el desastre económico, hizo que el gobierno perdiera el favor electoral, digamos. Bueno, sobre esta evidencia empírica, esta evidencia que nuestro pueblo ha manifestado, que ya percibió, tenemos que construir el sentido de lo que viene, explicar todo lo que viene, porque vienen etapas muy difíciles y va a haber que explicar mucho, y esa creo que es una tarea que para los militantes del peronismo, del movimiento nacional y popular, va a ser la tarea principal en la etapa que viene. Explicar mucho lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a pasar, es decir, lo que queremos construir. Para eso el peronismo tiene de sobra, el movimiento nacional tiene de sobra, tiene despliegue territorial en todo el país y tiene una inserción en el seno de nuestro pueblo que le permite ser un interlocutor válido en la medida en que se dedique a eso, de repente profundice su diálogo con el conjunto de los argentinos y argentinas. Perfecto. Juan, la verdad que muy clarísimo en tu reflexión de hoy. Nosotros te queremos agradecer la comunicación, este es nuestro 4.º programa por este nuevo medio que hemos inaugurado hace muy poquito nada más y te queremos agradecer, bueno, por ser parte de Alza tu Voz y de Radio Patria. No, yo les agradezco a ustedes la comunicación, la posibilidad de conversar con ustedes, con sus oyentes. Les deseo la mejor de las suertes y los éxitos, las dos cosas combinadas para los días que vienen, que el 27 de octubre nos encuentre primero trabajando y luego festejando que el Movimiento Nacional Popular recupera la rienda del gobierno y con eso reconstruye la posibilidad de un poder popular, nacional, soberano, destinado a la justicia social. Creo que con Alberto y con Cristina está garantizado. Y además quiero convocar a los que están escuchando a que voten la lista completa, que va a hacer falta tener mucha fortaleza para enfrentar la etapa que viene. El agradecido por la comunicación soy yo. Y les deseo un feliz día de la lealtad. Muchas gracias, Juan, y seguramente nos estaremos hablando después del 27 con otro escenario, seguramente. Muchas gracias. Bueno, ojalá, un abrazo grande para todos y todas. Hasta luego. Bien, así pasaba Juan Cruz Cabral por los micrófonos de Alza tu Voz, con una clara reflexión. Me quedó el mensaje, ¿no?, de poder explicar lo que se viene. Se viene un año duro. Esto